Una bendición estar nuevamente por acá, ¿verdad? Un placer verlos a todos ustedes, a los que estaban ausentes, bienvenidos nuevamente. Así que bueno, es un placer tenerlos por acá. En esta preciosa noche vamos a traer el tema Jesús, el único camino al Padre. Hoy el estudio va a ser corto, vamos a tratar de que sea cortito para no demorarnos tanto. Vamos a hacer énfasis en esta palabra, único. Por favor. Y vamos a entender cómo vamos a empatar este tema con el de la semana pasada, que es Jesús, el Cordero Perfecto. Cuando decimos que Jesús es el camino al Padre, podemos decir que Él es el camino para nosotros convertirnos en hijos. Porque si Él quiere dejarnos saber, y Él vino a dar testimonio de que Él es el único camino al Padre, es porque Él quiere que cuando nosotros lleguemos al Padre, lleguemos convertidos ¿cómo? En hijos. No en sobrinos, no en ningún otro tipo de relación, sino que es una relación de padre a hijo, porque se forma una familia espiritual. Eso también se llama cuerpo, iglesia. Todo esto implica una unidad, Si llegamos al Padre, llegamos como hijos, somos parte de la familia, del cuerpo, de una iglesia, un grupo, una congregación, y eso implica una unidad. Estamos llamados a ser unos en Cristo Jesús. Estamos llamados a hablar todos una misma cosa. El apóstol Pablo dice que no quería él que hubiera entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, algo muy importante que vamos a decir, y es sencillo, y lo han dicho muchas personas, no todos los caminos llegan a Dios. Escríbelo en tus notas, por favor. No todos los caminos llegan a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado lo contrario? Todos los caminos llegan a Dios, lo que Dios usa, tú sabes, algo diferente, tú lo haces de esta manera, yo lo hago de la otra, pero al fin y al cabo todos vamos al mismo Dios. Eso lo diría la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia no lo dice. Entonces, no todos los caminos llegan a Dios, a pesar de el que te diga lo contrario. No llegamos al Padre sin Cristo. No llegamos al Padre sin Cristo. Es sencillamente imposible. Ningún ser humano sobre la faz de esta tierra puede llamar a Dios Padre si no es a través de Jesús. Nadie. Aunque ellos digan lo contrario. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede llamar a Dios Padre si no es a través de Cristo. Nadie. Porque Cristo es el que te convierte en ¿qué? En hijo. Entonces solo así puede llamar a Dios Padre. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede llamar a Dios Padre si no es a través de Cristo Jesús. Para ser hijos hay un solo medio, hay un solo camino, y es a través de la fe en Jesucristo. De otra manera es imposible. No existe otra manera para poder llamar a Dios Padre. Porque Jesús es el único camino al Padre. Para llegar al Padre nos hace hijos, nos hace parte de una familia, parte de un cuerpo, parte de una iglesia, y eso determina una unidad. Algo muy importante que el Señor nos da, y esto es esencial.
Esto es necesario tenerlo como un fundamento firme. El sello del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando viene en ti y mora en ti, tú eres un hijo de Dios. Pero el único que prometió que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, ¿quién fue? Jesús. Nadie sobre la faz de la tierra puede decir, yo voy a mandar al Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo es lo que te hace hijo, te sella. Entonces cuando Dios te ve su Espíritu y dice, este es un hijo mío. Porque ahí hay un tesoro en un vaso de barro. Ahora, ¿por qué Cristo Jesús puede hacer eso? Porque Él es el Cordero perfecto. Porque Él pagó un precio. Porque Él fue el único que pudo pagar el precio del pecado por nosotros. Vamos a ir a Juan 14:6, por favor. Que todos estamos muy familiarizados con ese versículo bíblico. Juan 14:6. Una de las características del Evangelio y una de las características de la Biblia es que desafortunadamente no hay flexibilidad para otra cosa. O sea, no aceptamos por el mensaje bíblico, por la verdad bíblica. No podemos aceptar otras opciones. Dios no da otras opciones. Dios da una sola. Dios no te dice, bueno, si crees en Jesús o si te portas bien, o si crees en Pedro, o si crees en Pablo, María, o si crees en Alá, o si crees en Mohammed. Bueno, tú sabes, hay varias cosas y todos llegan a mí. No hay opción. No hay otra alternativa. Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie se hace hijo para poder llegar al Padre si no es a través de la fe en Jesús. ¿Y quieres saber de la fe en Jesús? ¿Por qué en Jesús? Escucha el Cordero perfecto. Pagó el precio por nuestros pecados. Escribe ahí en tus notas, por favor. Recuerda que los estudios estoy tratando de hacerlos como bosquejo, cosa de que cuando tú vayas a tus notas, tú puedas ir punto por punto para también compartir con otros el mensaje. Si alguien dice creer en Dios, es imprescindible, es indispensable, es ineludible y es necesario creer en Cristo Jesús. Vuelvo y repito. Si alguien dice creer en Dios, es necesario, es imprescindible, es indispensable, es ineludible, inevitable, creer en Cristo Jesús. No es opcional. Todo ser humano que lloró cuando nació, quiere decir que nació, tiene una sola opción y es recibir el don de la fe en Cristo Jesús para poder ser llamado Hijo de Dios. No es en el profeta Mohammed, no es en el pastor de la esquina, no es en los profetas famosos, no es en todos los santos que se han creado por ahí, no es Pablo, no es Pedro, solamente Jesucristo, más nadie. Todo lo demás es un imposible porque no es opcional. Tienes que recibir el don de la fe para poder ser llamado Hijo de Dios. Lee conmigo Juan 14:1, ahí mismito. Dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No puedes separar al Padre del Hijo, ni al Hijo del Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo te podemos seguir? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir que el que siga a Cristo, sigue ese camino y ese camino le va a dar vida eterna. El camino, la verdad, la vida. Camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay flexibilidad ahí o otras opciones? Ninguna. No es opcional. En otras palabras, si no es opcional, es un absoluto. Es un absoluto, no es opcional. Aquí el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede decir, ah, no, yo también soy hijo de Dios, si no es a través de Cristo Jesús. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Eso es un absoluto. No da opciones. No es cuestión de, bueno, si no me conocen a mí y hay otra manera, pues, está bien, van a llegar de todas maneras al mismo lugar. ¿No? No. Si me conociese, si conocemos al Hijo, también al Padre conocemos. Porque los dos son ¿cuántos? Uno. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el Padre dentro de un cuerpo llamado Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos el camino al Padre, porque Él mismo es uno con el Padre. Los dos son uno solo. Versículo 10, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiere decir que Él está diciendo, mira, este es un mensaje de Dios, porque el Padre es Dios, ¿verdad? Esa es la referencia. Entonces Él te está diciendo, mira, el creador de este mundo, del universo, de los cielos, las estrellas, de los cosmos, de las galaxias, de todo lo que vive en este planeta, de todo lo que existe en el universo. Ese Dios dice que solamente a través de la fe en Cristo Jesús podemos llegar a Él, como Padre siendo hijos de Dios. No es opcional, es absoluto. Juan 1, 12 y 13, por favor. Versículo 12 y 13. Yo creo que muchas veces se nos va como el entendimiento de lo que significa ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces analizamos lo que es ser hijo, pero no analizamos de quién somos hijos. Y entonces si encima de eso analizamos la manera que Él ha escogido ser hijo de ese Dios tan poderoso y tan único, que solamente a través del don de la fe, es por eso que tenemos que vivir agradecidos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Que creen en qué nombre? Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. Porque Él quiso, en su sola potestad. En su sola potestad. Ahora, escriben tus notas, por favor. Jesús es el unigénito del Padre. Mira qué bonito esto. Jesús es el unigénito del Padre. A la vez es el Cordero de Dios. Es por eso que no es opcional. Es por eso que esto es un absoluto. Jesús es el unigénito del Padre y a la vez es el Cordero de Dios. Hijo tenía que tener ¿qué cosa? Un cuerpo.
haber nacido de una mujer, ¿verdad? Tuvo que haber nacido para poder ser hijo. Ese cuerpo fue una semilla. Por eso es que es un cordero, porque el cordero se sacrificó. ¿Correcto? Este sacrificio muere como toda semilla tiene que morir para dar fruto. ¿Y después qué hizo? Resucitó de entre los muertos. Jesús es el unigénito del Padre y a la vez es el Cordero de Dios. Es hijo porque vino en un cuerpo, pero ese cuerpo era el Cordero que se sacrificó, se sembró una semilla y ahora el Señor tiene ¿cuántos hijos? Muchos hijos. Como la arena del mar le prometió a Abraham, ¿verdad? Entonces Dios ofreció el Cordero de Dios, porque ofreció ¿a quién? A su Hijo. Es por eso que esto no es opcional, sino es un absoluto, porque nadie ha hecho lo que Cristo Jesús hizo. Otros han hecho otras cosas, otros sacrificios, ¿verdad? Han sido buena gente, nadie lo niega, pero perfecto, sin mancha, sin arruga, nadie. Por eso es que Él es el único camino al Padre. El único. Mira, ahí mismito en Juan 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. ¿Qué es eso? Un hijo. Porque nació de una mujer, ¿verdad? De María. Y entonces habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y estaba lleno de qué? De gracia y de verdad. Es por eso que Él es el único camino al Padre, porque si no fuera por la gracia que nosotros hemos recibido, nosotros no estamos llenos de gracia y de verdad. Se dice que nuestra boca lo que hace es solo decir cuentazos y mentiras, un montón de cosas raras. Versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. ¿Por qué es unigénito? Porque es único. Porque fue, ¿qué cosa? Perfecto, sin mancha, sin arruga. Fue el Cordero de Dios. Dios no ha escogido a ningún otro hombre sobre la faz de la tierra para ser un Cordero de Dios. Por eso es que es unigénito, único. No hay otro como Él. Y el hecho de que nosotros estemos repitiendo que no es opcional, sino que es un absoluto, es una buena noticia, no es una mala noticia. Te estamos quitando la confusión de encontrar el propósito o el camino en la vida de los que nos escuchan, de nuestros oyentes, de los que nos visitan. Que no tiene que buscar más. Es Cristo Jesús. Dice, unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha dado a conocer al Padre. Versículo 36 en el mismo capítulo 1, por favor. ¿Estamos en? Versículo 36. Dice, y mirando a Jesús, este era Juan, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero a la vez era el unigénito del Padre. Pero ese unigénito también era ¿quién? El Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos dio como regalo ese sacrificio maravilloso para que cuando nosotros creemos en Él, recibimos ¿qué cosa? Su justicia. Su justicia y nos perdona ¿cuántos pecados? Todos los pecados y nos hace como justos, sin mancha, perfectos. Y nos salva y nos mantiene en esperanza para que nosotros sepamos que un día vamos a ser resucitados o transformados. Vea Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único en esencia, en conducta, en pureza, en inocencia, sin contaminación, sin mancha, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por Él. El que en Él cree, ¿qué cosa? No es condenado. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero, sacrificio perfecto, un cuerpo que fue sembrado, pero resucitó y ahora da frutos para Dios, y esos frutos somos nosotros, porque nos podemos llamar hijos. Quiere decir que Dios entregó a su Hijo como un sacrificio. Es por eso que la salvación solo viene de Él, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Nadie ha hecho, nadie podrá hacer lo que Él hizo, nadie puede vivir como Él vivió, nadie puede hablar lo que Él habló, nadie puede hacer los milagros que Él hizo, y sobre todo, nadie puede resucitar de entre los muertos como lo hizo Jesús. Eso quiere decir que Él venció ¿qué cosa? La muerte. Entonces ahora nosotros vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La vida está llena ¿de qué? Muchas veces de incertidumbre, ¿verdad? De sorpresa. Definitivamente es cuestión de tiempo, como estábamos conversando ahí, que nuestros cuerpos van a llegar ¿a qué? A declinar al punto de que vamos ¿a qué? ¿A morir? De algo tiene que morir. Pero es por eso que nuestra fe en Cristo Jesús nos mantiene como tranquilos, contentos, porque Él venció la muerte. Ahora escribe en tus notas y después te voy a dar las referencias bíblicas. Somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Y esto no es opcional, ¿verdad? No hay otras alternativas para nosotros. Romanos 8:14. Y es en referencia a lo que te acabo de decir, que somos hijos de Dios por Cristo Jesús. ¿Te dije que vamos a terminar temprano? Ok, bueno, me voy disculpando de antemano entonces. ¿Te acuerdas lo que te mencioné? ¿Verdad? El Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que enseña, ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu, como esto no es opcional, sino que es un absoluto, si somos guiados por el Espíritu, no vamos a creer en otra cosa que no sea en Cristo. Entonces, no podemos decir, no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Cristo, pero no está siendo guiado por el Espíritu. Hay que chequear tu fe a ver dónde está puesta. Vamos a instruirte. Porque tú sabes que hoy en día el evangelio que se predica es o está basado en lo que se ve, pero el verdadero evangelio está basado en lo que no se ve. El versículo 16 ahí mismo. Bueno, tú sabes que lo vamos a seguir leyendo porque esa parte ya va, Padre, me encanta. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de adopción para ser ¿qué? Hijos. Y somos adoptados ahorita porque no hemos recibido la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos, ¿verdad? No han sido glorificados todavía. Dice el espíritu, ¿quién? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero los que viven en duda no están guiados por el Espíritu. Desconocen ¿qué cosa? El Evangelio de la gracia. Desconocen todo esto que estamos compartiendo por la misericordia del Señor, ¿verdad? Que nos ha permitido enseñarlo y comprenderlo. Dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? ¡Wow! Vamos a heredar a Dios, o somos herederos de Dios, y coherederos con Cristo. ¿Te acuerdas que hay una parte en la Biblia que dice que Dios le ha entregado todo al Hijo? Y nosotros somos coherederos con Él. Si es que padecemos o es
la traducción correcta es, ya que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3:26, por favor. 3:26. Aquí no hay yoga, no hay cábala, no hay filosofía de hombre. La gente se complica, ¿verdad? Por no creer. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? El único camino al Padre, Efesios 1:5. Yo creo que estamos dejando claro nuestra postura, ¿verdad? ¿Queremos ser hijos de Dios? Aquí está la respuesta. Clara, sencilla, no es opcional, es un absoluto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por qué medio? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso que estamos leyendo ahí es una oración, ¿verdad? Es una verdad maravillosa, pero no hay un específico. Pero el específico lo tiene el contexto total del Evangelio. Porque cuando nosotros leemos ahí, por medio de Cristo, tenemos que preguntar, bueno, pero ¿por qué por medio de Cristo? Porque Él fue el Cordero de Dios, porque Él fue santo y sin mancha, porque Él fue perfecto, porque Él fue sin pecado, porque Él murió, porque Él resucitó, porque Él venció la muerte. Entonces, cuando nosotros leemos ahí por medio de Jesucristo, es por lo que Él hizo por nosotros, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? ¿Y cómo somos hijos? ¿Por qué medio? Por medio de la fe en Jesucristo. Filipenses 2:15. ¿Estamos ahí? Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, ¿cómo? Sin mancha. ¿Cómo es posible eso? Por lo que Él hizo. Porque Él te da, ¿qué cosa? Mira, su santidad te la da a ti y me la da a mí. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y terminamos con Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:1. Esto es muy lindo lo que dice acá. Muy lindo. Porque podemos concluir después de leer esto que Dios es amor, ¿verdad? Y que Dios nos ama. Y que Dios se preocupa por nosotros. Y que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y que nuestra salvación es por su amor, por su misericordia. Dios nos ama. Dios nos ama. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero fíjate, mira, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? Al Cristo resucitado, porque le veremos tal y como Él es. Mira lo que te está diciendo ahí, porque le veremos. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que lo corruptible tiene que ser transformado antes? Ahí está. Ahí está, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque es necesario para poder estar en su presencia. Tenemos que ser igual a Él, si no, la santidad de Dios y su poder nos consumiría, ¿verdad? Porque somos salvos por gracia, no somos salvos porque seamos perfectos y estamos en un cuerpo todavía imperfecto, corruptible y mortal.
Pero mira, esto que acabamos de leer solamente es posible por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Conclusión, mis hermanos, como dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Jesucristo es el único camino al Padre. Para llegar a recibir a Dios como Padre, tenemos que ser hijos. Y eso lo hemos recibido por gracia, por medio de la fe en su Hijo, en el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin contaminación. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser acá?